lo que el Señor puso en mi corazón en esta ocasión, pues es un tema que ya es recurrente, muchas veces lo han escuchado, ¿verdad? Y yo les voy a hablar del grano de mostaza. Y vamos a nuestra cita principal, que es de donde vamos a partir todo esto, vamos a desarrollar nuestro tema, en Mateo 17:20, y yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ya todos conocemos el pasaje, ya sabemos de lo que trata, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos tiene la palabra de Dios el día de hoy. Dice la palabra del Señor: Jesús le respondió: porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. El contexto, mis hermanos, de esta cita que acabo de leer está en los versículos que le preceden, específicamente en el 15 y en el 16, ¿verdad? Aquí encontramos a un hombre que se le acerca a nuestro Señor Jesucristo para pedirle que sanara a su hijo, ¿verdad? Porque su hijo tenía un demonio, al cual pues los discípulos no pudieron echar fuera. Entonces, el Señor Jesús echa fuera a este demonio, se lo estoy haciendo como corté un resumen, ¿verdad? Echa fuera a este demonio y le reprocha a sus discípulos, ¿verdad? Diciéndoles que pues están confundidos y faltos de fe. Y bueno, en la NTV lo traduce como gente corrupta y faltos de fe, ¿verdad? Y es entonces que el Señor les dice el por qué no pudieron echar fuera a este demonio. Y yo sé, como les acabo de decir, que la mayoría de los que estamos aquí, pues hemos escuchado muchas enseñanzas relacionadas con esta cita bíblica en específico, ¿verdad? De lo del grano de mostaza. Y todos entendemos aquí que les está hablando con respecto a su fe, ya que pues tal vez los discípulos estaban tratando de echar fuera ese demonio por medio de sus propias capacidades, ¿verdad? En lugar de hacerlo en el poder de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Lucas 1:37, no es necesario que lo busque, dice que nada hay imposible para Dios, ¿verdad? Y esto demostraba que realmente ellos no tenían fe, por lo menos no en ese momento. Es por eso que el Señor les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían ordenarle a la montaña que se moviera y ésta se movería, ¿verdad? De hecho, en Marcos 9:14 hasta el 29, encontramos más detalles sobre este mismo evento específicamente en el versículo 23 y 24, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le pregunta al padre de este joven que si cree que él puede sacar este demonio fuera, ¿verdad? El demonio que tiene su hijo. A lo que el padre le responde: creo, pero además añade: ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? Si quieren vamos a leerlo, dice, Jesús le dijo, vamos a leerlo en Reina Valera. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, que este hombre tenía muy poca fe, ¿verdad? Pero al fin y al cabo tenía fe, ¿verdad? Si este hombre no hubiera tenido fe, el Señor Jesús no habría podido expulsar al demonio que tenía este joven, ¿verdad? Y alguno va a decir: caray, ¿cómo que el Señor no va a poder? ¿No es que el Señor es todopoderoso? Bueno, ya que si vemos en Marcos 6, el Señor no pudo hacer milagros en Nazaret precisamente por ese mismo motivo, por la falta de fe. Si vamos un momentito a Marcos 6, desde el 4 hasta el 5 en la versión Reina Valera, dice la palabra de Dios, Marcos 6 del 4 al 5, dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Entonces, si vemos, ¿verdad? El Señor Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret, porque los de allí no tenían fe, ¿verdad? No creían que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. De hecho, ni aún sus hermanos le creían, ¿verdad? Fíjese, en Marcos 3,
cuando Jesucristo eligió a los 12 apóstoles, ¿verdad? Para que lo acompañaran todo el tiempo, con él, para que estuvieran con él todo el tiempo, y también para enviarlos a predicar el Evangelio. Cuando sus hermanos se enteraron de lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, fíjese cuál fue su reacción. Vamos a Marcos 3:21. Seguimos en Reina Valera, Marcos 3:21. Dice ahí: cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Wow. Es por eso que en Nazaret no pudo hacer milagros, mis hermanos, porque todos los que estaban ahí, todos los de Nazaret lo conocían, ¿verdad? Sabían que era el hijo del carpintero, ¿verdad? Entonces decían, pues ¿qué es el hijo del carpintero? Pues que si lo conozco desde que era niño, ¿cuál va a ser el hijo de Dios? Ni que nada, ¿verdad? Por eso ellos no creían que Jesucristo era el hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, regresando al tema de la semilla de mostaza, mire, la semilla de mostaza, yo sé que muchos sabemos este detalle, que pues es la más pequeña, ¿verdad? De todas las semillas que existen, es la más pequeña. De hecho, esta semilla solamente mide entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Es decir, que es una semilla diminuta. Y como podemos ver en Marcos 9:24, una fe pequeña o sin desarrollo fue suficiente para sanar a aquel muchacho, ¿verdad? Para echar fuera ese demonio que tenía el muchacho. Pero mire, aquí viene lo interesante de este tema. El Señor Jesús quería que sus discípulos comprendieran que no era tan importante el tamaño de la fe, sino la calidad de esta. Y con esto no quiero decir que una fe pequeña no basta, ¿verdad? Pero ahora permítame explicarles. Primero déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo puso de ejemplo la semilla de mostaza, y no una semilla de trigo, por ejemplo? O a lo mejor una semilla de aguacate no, hermano. O a lo mejor una semilla de fresa, que también son chiquitas, ¿no? O una semillita de chiles, son chiquitas, ¿no? O de chía, ¿verdad? ¿Por qué una semilla de mostaza? Mire, cuando estaba investigando, ¿verdad? Información sobre la semilla de mostaza, me sorprendía descubrir las cualidades que tiene esta semilla en particular. La semilla de mostaza tiene 3 características principales que la hacen muy, pero muy especial. Mire, la primera característica es que la semilla de mostaza es una semilla ultra resistente. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo la agarrara, ¿verdad? Y la pisoteamos y no sé qué, es tan resistente que no se rompe. Y es tan resistente que si agarramos y la encendemos, le prendemos fuego, no se quema. Y la puedo sembrar y brota la semilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesús con esto? Bueno, el Señor Jesús nos quiere enseñar que nuestra fe debe de ser tan fuerte e inquebrantable que pase lo que pase y que a pesar de las circunstancias que nos rodean, nuestra fe no se debe destruir. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nuestra fe no se destruya. Así como la fe que tenían los apóstoles, ¿verdad? Que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los ataques, a pesar de las calumnias, su fe no decaía, no menguaba, ¿verdad? Podemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Que tuvo que padecer por el Evangelio, mas sin embargo, su fe nunca fue destruida, su fe fue inquebrantable, ¿verdad? Hasta el final. Todo esto lo podemos ver, o podemos ver un resumen de todo lo que pasó el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11 del 23 al 33. No es necesario que lo busque, ya cuando allá en su casita le da una repasadita y para que lo pueda estudiar, ¿verdad? Y si recordamos, también los cristianos del primer siglo tenían una fe tan inquebrantable, mi hermano, que aunque los echaban a los leones para matarlos, ellos cantaban himnos a Dios mientras eran devorados por los leones. ¿Cómo ve? Y bueno, pues tenemos el mayor ejemplo de fe inquebrantable, la fe de Job. Todos conocemos el relato, ¿verdad? La historia de Job. Job en un solo día perdió todo lo que tenía, mi hermano. Perdió todas sus ovejas, perdió todos sus camellos, todos sus sembradíos. Es decir, en un día perdió su negocio,
perdió su fuente de ingresos, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que perdemos el trabajo y sentimos que el mundo se nos viene encima, ¿no? Y andamos ahí renegando. Pero Job, en cambio, no perdió su fe se mantuvo intacta todo tiempo, ¿verdad? También el mismo día perdió a todos sus hijos. Wow. Incluso perdió su salud, mi hermano, con una enfermedad que sin lugar a dudas pues era horrible, debió ser horrible, ¿no? En primer lugar, esta enfermedad era humillante, ya que se consideraba a la persona que estaba enferma de lepra, pues una persona inmunda, ¿verdad? Incluso los echaban fuera del campamento o fuera de la ciudad, no podían estar junto con los demás. Y además de esta enfermedad, ¿verdad?, que provoca una comezón tan desesperante que incluso dice la palabra de Dios que Job se rascaba con un tizón, es decir, con un pedazo de teja. Imagínense, era tan desesperante la comezón que tenía que agarraba, pues por decir, un pedazo de ladrillo y sopa se daba, yo me imagino que hasta pedazos de piel se llevaba, ¿no?, al quererse rascar para disminuir su comezón, ¿verdad? Pero aún así su fe se mantuvo intacta, ¿verdad? Mire, incluso su mujer, quien se supone pues que es la ayuda idónea, ¿verdad?, del varón, en lugar de subirle los ánimos con apoyo emocional, ¿no?, diciéndole, no, mi amor, mira, no te preocupes, no sé, ¿verdad? Pues terminó diciéndole que maldijiera a Dios, ¿verdad?, y que se muriera. No, pues qué ayudita. Pero aún así, con todo lo que le aconteció a Job, fíjese la respuesta que él le dio. Vamos a Job 2:10. Job 2:10, se los voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice, pero Job le respondió, no digas tonterías, si aceptamos todo lo bueno de Dios, que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Entonces Job mantuvo intacta su fe, ¿verdad? La fe de Job fue inquebrantable. Y entonces, bueno, pues alguno podría decir, bueno, ¿y cómo puedo yo tener una fe así de inquebrantable como la de Job, así de resistente, ¿no? Como la de los discípulos. Bueno, para responder a esta pregunta, primero debemos de comenzar por definir lo que es la fe. ¿Y qué mejor cita para esta definición que Hebreos 11? Si vamos un momentito a Hebreos 11:1. Se los voy a leer en traducción viviente. Dice la palabra, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Fíjese, la fe es lo que nos da la certeza de lo que no podemos ver. Si leemos en el versículo 3, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Es decir, nosotros no estuvimos ahí cuando Dios creó el universo, ¿verdad? O levante la mano si alguno estaba por ahí presente para que nos platique. No, ¿verdad? Nosotros no estuvimos ahí, mas sin embargo le creemos a Dios, ¿verdad? Cuando leemos en su palabra, que es la palabra de Dios, que dice que por su palabra, ¿verdad?, dice que fueron creadas todas las cosas de la nada. Él simplemente ordenó y todo fue creado, ¿verdad? Eso es la fe, mi hermano. Nosotros no vimos cuando el Señor creó el universo, pero creemos en su palabra que así fue. Nosotros no estuvimos ahí cuando Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ni tampoco estuvimos ahí cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ¿verdad? Y prometió que iría a preparar lugar para nosotros. Mas sin embargo, le creemos a Dios porque está escrito en su palabra, ¿verdad? Y por la fe, nosotros sabemos que su palabra es verdad y por la fe creemos que algún día estaremos con Él por la eternidad, ¿verdad? Esa es nuestra bienaventurada esperanza. Si tengo fe, entonces quiere decir que le creo a Dios. Por consecuencia, voy a hacer lo que Él me ordena que yo haga, ¿verdad?
De lo contrario, pues entonces estaría demostrando que no tengo fe. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, el apóstol Santiago. Si vamos a Santiago 2:14, se los voy a leer en traducción viviente. Santiago 2:14 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Bueno, la respuesta pues son obvias, ¿no? Son preguntas retóricas que se responden por sí mismas. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, lo que es la fe. Pero la fe se tiene que demostrar. No es solamente decir que tengo fe. No porque yo diga que soy cristiano, quiere decir que soy cristiano, ¿verdad? O que yo diga que soy carro, pues soy carro, ¿verdad? Porque no, pues no. Hay que demostrarlo. Es necesario demostrar la fe con nuestras obras. Esto no quiere decir que la salvación sea por obras, ¿verdad? Porque esto ya lo hemos venido aprendiendo en la serie que nos ha estado dando nuestro pastor Mario, ¿verdad? En la Escuela de Cristo. Pero más bien, mis obras demuestran si verdaderamente tengo fe o no tengo fe. Por eso, más adelante, el apóstol Santiago pone, por ejemplo, a los demonios. Si avanzamos un poquito más al versículo 19 del mismo Santiago 2, dice ahí: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Aquí dice, ¿verdad?, que los demonios creen y tiemblan atemorizados. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos saben que hay un Dios, ¿verdad? Ellos lo conocen, ellos lo han visto y ellos estuvieron con Él, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos no obedecen. Por eso, mi hermano, la fe que no actúa, y se va a escuchar un poquito feo, pero la fe que no actúa es igual a la fe de los demonios, ¿verdad? Y de hecho, pues nosotros mismos nos podemos dar cuenta si tenemos la fe verdadera o no tenemos fe, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:13 nos dice, ¿verdad?, que nos examinemos. Vamos a 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Se los voy a leer en lenguaje actual. Dice aquí el apóstol Pablo: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Es decir, que nosotros mismos nos podemos dar cuenta si tenemos la fe verdadera o no tenemos fe, ¿verdad? Pero nuestra fe, o sea, si tenemos la fe verdadera, nuestra fe se debe de demostrar. Es por eso que el apóstol Santiago, ¿verdad?, por ejemplo, para que no nos queden dudas de si tenemos o no tenemos fe, en Santiago 2:15 nos da ahí unos ejemplos. Santiago 2:15 hasta el 16 vamos a leer, seguimos en traducción viviente. Dice: supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni el alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Entonces, aquí nos dice, ¿verdad?, que si vemos a un hermano que está pasando necesidad y nosotros le decimos que tenemos fe, ¿verdad?, debemos demostrarlo ayudando a nuestro hermano, ¿verdad? No es suficiente solo con decirle: no, pues mi hermano, que Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿eh? No, pues sí está bien que ore por él, pero pues ayúdelo, ¿no? Eso es tener fe, eso es actuar en la fe. ¿Cómo es que lo va a bendecir Dios si nosotros no actuamos por medio de la fe, mi hermano? El Señor no va a venir personalmente, ¿verdad?, a traerle un pollito al hermano, ¿no? No, el Señor usa a sus hijos, ¿verdad?, a los hijos que tienen fe, a los hijos que le creen a Él, para bendecir a sus hijos con necesidad. Pero debemos de creerle, ¿verdad? Es decir, debemos de tener fe y debemos de obrar en esa fe. Ahora bien,
¿Cómo voy a saber yo si mi hermano tiene necesidad, verdad? Si no acostumbro reunirme en la iglesia. Por eso es necesario congregarse para así tener comunión con con mis demás hermanos. Porque ¿de qué otra manera voy a saber si los problemas de mis hermanos o las necesidades de mis hermanos, si no me congrego? Pues no se puede a larga distancia, ¿verdad? Por telepatía o no sé qué otra manera, ¿no? Por YouTube no se puede. Si vamos a Hebreos 10:25, aquí, ¿verdad?, nos aconseja precisamente esto, que no dejemos de congregarnos. Lo vamos a leer en traducción viviente. Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Entonces, si no me congrego, ¿verdad?, entonces estoy demostrando que no tengo fe, porque el Señor nos manda a que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Porque de esa manera podemos entonces ejercitar nuestra fe con nuestros demás hermanos, ¿verdad? Además que debemos recordar que el congregarnos es un mandamiento de Dios, es algo que instituyó el Señor. Si vamos a Éxodo 20 del 8 hasta el 10, vamos a leerlo en Reina Valera, Éxodo 20, 8. Aquí pues son cuando el Señor le estaba entregando los mandamientos a Moisés. Y en el versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios, ¿verdad? Ahora, el versículo paralelo más adelante en Levítico 23, Levítico 26 del 1 al 4, habla un poquito más sobre este mismo tema. Levítico 23, del 1 al 4, perdón. Seguimos en Reina Valera, dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que dice, aquí el Señor nos está ordenando a congregarnos, ¿verdad? Porque esta es una asamblea santa, lo que estamos celebrando el día que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios es una asamblea santa, es una santa convocación, así la instituyó el Señor. Eso no lo inventé yo, ahí está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si tengo fe o si le creo a Dios que Él me está mandando a congregarme, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues debo de obedecer, ¿verdad? Si vamos a Santiago 2:17, se los voy a leer en traducción viviente. Santiago 2:17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil, ¿verdad? La fe por sí sola, entonces no alcanza. Decir que tengo fe no basta, es necesario ejercitarla, es necesario actuar. Así como cuando vamos al gimnasio, ¿verdad? Ejercitamos nuestros músculos para hacernos más fuertes, ¿verdad?, para tener mejor condición física, o lo hacemos por salud, ¿verdad?, también. Porque si no usamos nuestros músculos, pues estos se terminan debilitando y se atrofian. Mire, hace unas semanas mi hijo compró ahí un aparatillo para hacer ejercicio, y ya pues me dijo que si le ayudaba a instalarlo. Pues ahí estuvimos instalando el aparato, y ya pues cuando terminamos, pues para probarlo, a ver si aguantaba, me calé ahí haciendo una dominada, ¿no? Unas dominadas. Mire, yo me acuerdo cuando tenía 18 años,
No vaya a buchear. Cuando tenía 18 años, me aventaba 20 como si nada y no me sentía ni cansado, ni me sentía así. No, hermano, yo creo que nomás alcancé a hacer una. Ay, ay. Tanto tiempo de no hacer ejercicio, pues ya mis músculos ya no aguantan, ¿verdad? Ya están, pues no puedo decir que están atrofiados, pero ya están débiles, ya no aguantan mi peso. Entonces, lo mismo le pasa a la fe, mi hermano. Si no ejercitamos nuestra fe, mi hermano, para que sea fuerte, ¿verdad? Y resistente, le pasa lo mismo que a los músculos, se debilita, ¿verdad? Y pues puede llegar al grado de atrofiarse. Ahora bien, la fe dice que viene por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Si vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, se los voy a leer en traducción viviente. Dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, por eso es importante no dejar de congregarnos, ¿verdad? Porque como acabamos de leer, la fe viene por oír. Pero si no nos congregamos, pues entonces ¿cómo vamos a oír la palabra de Dios? Y no me vaya a decir que por YouTube, porque luego de pronto por YouTube pues se va a encontrar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, vemos que para tener una fe inquebrantable es necesario ejercitarla. Para tener una fe fuerte e inquebrantable es necesario ejercitarla, ¿verdad? Para que no se debilite nuestra fe, para que no se nos atrofie. Y la ejercitamos cuando aplicamos, ¿verdad? Lo que está escrito en la palabra de Dios en nuestras vidas diarias. Así es como ejercitamos nuestra fe. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos de escudriñar la palabra y que debemos de meditar en ella, ¿verdad? Si vamos a Josué 1:8, esa fue una de las órdenes que le dio, lo que le aconsejó el Señor, ¿verdad? A Josué. El Señor le dijo en Josué 1:8, en Reina Valera, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fue una orden, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una orden que puedo sí obedecer o no obedecer, ¿verdad? Si la obedezco, bueno, pues estas son las consecuencias de obedecerlo, o mejor dicho, los beneficios, ¿verdad? Pero si la desobedezco, si no hago el consejo de Dios, lo que el Señor me pide, bueno, pues más adelantito está lo que nos podría pasar, ¿verdad? Entonces, debemos escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que debemos de meditar de día y de noche en ella. ¿Para qué? Para que la tengamos siempre presente en nuestras mentes y así en los momentos de prueba, en los momentos de tentaciones, la tengamos presente, ¿verdad? Y nuestra mente nos recuerde la palabra de Dios y así poder vencer la tentación. Si vamos a Juan 5:39, Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si le creo a Dios, es decir, si yo tengo fe, voy a obedecer el consejo de Dios cuando me dice que debo escudriñar su palabra, ¿verdad? Y que debo meditar en ella de día y de noche. No quiere decir que estemos todo el día así, pero en cada oportunidad que tengamos, pues meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Y tratar de memorizarla, etcétera. También la palabra de Dios nos enseña que debemos orar en todo tiempo, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:17, todo el mundo lo conoce, dice, orad sin cesar. Es bien largo ese versículo. Orad sin cesar, dice. Si vamos a Efesios 6:18, Efesios 6:18, se los voy a leer en lenguaje actual. Dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténgase en estado de alerta
Y no se den por vencidos en sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Por eso es que tenemos por costumbre, ¿verdad? Después de la alabanza, orar por las necesidades de la congregación, porque es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Que pidamos por el pueblo de Dios, ¿verdad? Por los miembros de la congregación, vamos. Debemos orar en todo tiempo. Eso es lo que nos aconseja la palabra de Dios. Todos conocemos la cita que está en Efesios 6, 13 al 18, que habla sobre la armadura de la fe, ¿verdad? No vamos a leerla, pero si le creemos a Dios, entonces vamos a actuar y nos vamos a poner la armadura, ¿verdad? De la fe. Esta armadura que Dios proveyó para que nosotros nos pudiéramos defender en los momentos de tentación, en los momentos de debilidad, contra los ataques del enemigo, ¿verdad? Ahora, la segunda característica que tiene la semilla de mostaza es que cuando plantamos la semilla de mostaza, esta se convierte, esta crece muy rápido y se convierte en un árbol grande y fuerte. Fíjese, el árbol de mostaza da fruto a partir de los 60 días de su siembra. Es decir, que yo agarro y siembro una semillita y a los 2 meses ya estoy cosechando mostaza. ¿Cómo ve? Esto nos enseña que nuestra fe no puede quedarse estática, ¿verdad? Nuestra fe no se puede quedar estancada. Es decir, que no se puede quedar enana. Es decir, nada de que, pues yo me quedo bebé espiritual hasta que venga el Señor. No, nuestra fe tiene que crecer, mi hermano. ¿Qué es lo que le sucede al agua cuando se queda estancada, mi hermano? Pues el agua, cuando se queda estancada, se echa a perder y luego huele feo, ¿verdad? El agua estancada no puede tener vida en sí misma, ¿verdad? De la misma manera le sucede a nuestra fe. Si se queda estancada nuestra fe corre el riesgo de morir, ¿verdad? Veamos el ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13:20. Vamos a Mateo 13:20. Aquí habla de la semilla, ¿verdad? Que fue sembrada en diferentes tipos de tierras. Y bueno, en Mateo 13:20 dice, al 21 les voy a leer en Reina Valera, dice, y el que fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En esta parábola, ¿verdad?, habla de la semilla que fue sembrada en los pedregales. Dice que estos la reciben con alegría, ¿verdad? Ay, amén, gloria a Dios, etcétera. Pero como no tiene raíz, ¿verdad?, pues al venir los problemas, luego tropiezan. Pero ¿por qué no tiene raíz? Bueno, pues porque tienen una fe estancada que no se ha ejercitado, que no se ejercita, ¿verdad? Al momento reciben la palabra de Dios con alegría, pero cuando salen de la reunión o de la iglesia, ¿verdad?, no la ponen en práctica en sus vidas diarias. Por consecuencia, su fe no crece, ¿verdad?, y corre el riesgo de secarse y de morir. Nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que fortalecerse. Bueno, el Señor quisiera que fuera rapidísimo, ¿verdad? Sabemos que pues tenemos esta lucha con la carne, pero nuestra fe debe de crecer rápido, mi hermano, y debe de ser firme como un árbol, ¿verdad?, que no se deja derribar por cualquier tormenta, así como el ejemplo del hombre sabio, ¿verdad?, que construyó su casa sobre la roca y que aunque vinieron los vientos, ¿verdad?, y vinieron las lluvias y los ríos, ¿verdad?, y esta no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra fe crezca así rápido, así como dice aquí que nuestra fe debe crecer? Bueno, la única manera de fortalecer nuestra fe y de hacerla crecer es poniéndola en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Todos los días.
así como lo hemos venido ahorita aprendiendo. ¿Y qué mejor manera de fortalecer nuestra fe que por medio de las pruebas, mi hermano? Las pruebas y los problemas son el campo de entrenamiento para nuestra fe. Es decir, las pruebas son el curso intensivo de la fe. Por eso el Señor permite las pruebas en nuestras vidas. Si vamos a 1 de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7, se los voy a leer en traducción viviente. Dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mire, para purificar el oro es necesario calentarlo a 1064 grados, ya que ese es el punto de fundición del oro. Al calentarlo a esa temperatura, el oro se funde, ¿verdad? Y queda en estado líquido. En ese estado, el oro, al ser más pesado que todos los materiales, se va hasta el fondo. Y hasta arriba, pues quedan todos los materiales que no sirven, ¿no? Toda la escoria, todo lo que no es oro, ¿no? Y así es como el que está purificando el oro, pues va quitando todas esas impurezas, ¿verdad? Y entre más veces lo funde, ¿verdad? Pues más impurezas le va sacando hasta que ya pues queda oro completamente puro, ¿no? Pues de la misma manera, mi hermano, cuando nuestra fe está siendo probada, en el momento de la prueba salen a relucir todos nuestros defectos. Es decir, que nuestras impurezas salen a relucir, ¿verdad? En el momento de la prueba, el Señor las saca a la luz para que nosotros las descubramos y podamos trabajar en ellas y podamos quitarlas de nosotros, ¿verdad? Todas esas impurezas, todo ese pecado, toda esa maldad que hay dentro de nosotros, ¿no? Y el resultado de las pruebas en nuestra fe es que si la pasamos, nuestra fe se va fortaleciendo cada vez más. Es decir, cuando pasamos la prueba, nuestra fe creció un poco más que antes de la prueba. Y bueno, va a venir otra prueba, y en esa prueba, si la pasamos, se va a fortalecer más que la vez anterior, y así vamos como de manera escalonada, así es como va funcionando. Si vamos a Santiago 1:2, Santiago 1:2, seguimos leyendo traducción viviente, dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Es decir, que nuestra fe se ejercita y se fortalece y crece con las pruebas, hermano. Y por último, la tercera característica que tiene la semilla de mostaza es que la semilla de mostaza es la única semilla en el mundo, mi hermano, que no puede ser híbrida. Es la única semilla en el mundo que no puede ser híbrida. Es decir, que esta no se puede mezclar con ninguna otra semilla, mi hermano. Ni siquiera ahora en la actualidad, con toda la tecnología que hay, etcétera, etcétera, los científicos no han podido hibridar la semilla de mostaza. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo con esto? Que nuestra fe tiene que ser pura, hermano, sin mezclas, ¿verdad? Sin contaminarse con dudas o con influencias de pensamientos de hombre que la debiliten. Eso es lo que quiere enseñarnos el Señor. ¿Por qué no debemos de mezclar nuestra fe? Bueno, no debemos de mezclarla, ¿verdad? O no debemos de contaminarla, porque al contaminarla con pensamientos de hombre, corremos el riesgo de desviarnos de la verdad, ¿verdad? Y apostatar de la fe.
como lo hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Con las últimas enseñanzas que nos han dado nuestro pastor, ¿verdad? Es posible apostatar de la fe si somos negligentes y no fortalecemos nuestra fe al ejercitarla, ¿verdad? Podremos correr el riesgo de apostatar de la fe. Hay muchas doctrinas de hombre infiltrándose en las iglesias, y si prestamos oído a todas estas doctrinas, ¿verdad? Que solo tienen una pequeña embarrada de verdad, tarde o temprano nuestra fe se va a contaminar. Por eso es importante escudriñar las escrituras, como lo hacían los de Berea, ¿verdad? Que todos los días escudriñaban, ¿verdad? ¿Para qué? Para no caer en el engaño de las falsas doctrinas. Incluso, fíjese, hasta estos brujos o videntes que salen en la televisión abierta, no sé si ustedes los han visto, ¿verdad? Salen, citan pasajes bíblicos que hacen parecer que lo que están diciendo es verdad, ¿verdad? Lo que ellos, ¿y cómo se llama? Si les creemos, bueno, pues vamos a caer en el engaño, ¿verdad? ¿Por qué? Si caemos, bueno, pues es porque no estamos escudriñando la palabra de Dios, ¿no? Pero mucha gente cae en el engaño precisamente por eso. Entonces, si les creemos, nuestra fe se va a contaminar y vamos a terminar creyéndole más a estos lobos rapaces que solo pues andan en busca de ganancias deshonestas, ¿no? En busca del dinero, porque pues realmente, pues de videntes, pues solamente el único que sabe el futuro es Dios, ¿verdad? Si vamos a Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro 2, desde el versículo 1 hasta el 3, se los voy a leer en lenguaje actual. Dice: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Y sigue diciendo: mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Estos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Vamos a Judas 1, del versículo 10 al 11, seguimos en lenguaje actual. Judas 1:10 dice: sin embargo, esta gente insulta hasta lo que no conoce. Se comportan como los animales, que conocen las cosas, pero no las entienden, y por eso terminan destruyéndose a sí mismos. Pobre gente, se portan como Caín, y por el afán de ganar dinero, cometen el mismo error que cometió Balaam. Son tan rebeldes que morirán como murió Coré. Fíjense, nuestra fe puede decaer también si andamos en busca de las cosas que ofrece este mundo, ¿verdad? Como por ejemplo el dinero. Si andamos tras el dinero, así tras la chuleta, si andamos tras las posesiones, o si andamos tras los placeres que ofrece este mundo, ¿verdad? Nuestra fe pues se va a decaer. O como Balaam, que nos dice el error que cometió Balaam, ¿verdad? No sé si recuerdan que Balac lo manda a llamar, ¿verdad? Para maldecir al pueblo de Israel, y pues que le iba a dar un buen billete, y todavía Balaam va y le dice al Señor: oye Señor, pues mira, pues, se va a mochar bien. Haber dicho: no, pues hasta te doy el 30%, no hay problema, ¿no? ¿Cómo cree que el Señor le iba a dar permiso de ir a maldecir a su pueblo, verdad? Por eso el Señor quiere que tengamos una fe sólida, una fe indestructible, así como el grano de mostaza, ¿verdad? Y que nuestra fe crezca y sea sólida, para que no sea como un barco en alta mar, ¿verdad? Que el viento lo lleva para un lado y lo lleva para el otro. No sé
si alguna vez han visto, bueno, yo he visto videos, yo nunca he estado en un barco así cuando está en una tormenta o algo así, pues yo he visto videos, cómo se mueven para allá y para acá, y los que están arriba, los tripulantes, ¿verdad? Que de lado a lado, ¿cómo es? De proa sí, así mismo, ¿verdad? Así están las personas que no tienen fe o que no ejercitan su fe, ¿verdad? Cualquier viento de doctrina los mueve. El Señor quiere que dejemos de ser niños espirituales y que crezcamos en nuestra fe. Si vamos a Hebreos 5:13, Hebreos 5:13 lo seguimos leyendo en traducción viviente, dice: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, ¿verdad? Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, que la comida sólida es difícil de digerir para los bebés, ¿verdad? Para los bebés espirituales. Es decir, los bebés espirituales se dejan llevar por cualquier mensaje que les dan con una embarradita de palabra y, ay, no, sí, gloria a Dios. Y ya cuando les dan a lo mejor un mensaje más profundo, puede ser que a lo mejor no lo comprendan, ¿verdad? O a lo mejor no lo quieren recibir porque dicen, no, está muy fuerte esa palabra, muy duro. Entonces, es necesario crecer y no quedarnos enanos, ¿verdad? No quedarnos bebés espirituales. Tenemos que ejercitar nuestra fe, así como dice aquí, ¿verdad? En el versículo que leímos, a fuerza de práctica, ¿verdad? Para así no ser engañados como los niños, ¿verdad? Por estas malas doctrinas que el Señor sabía que se iban a levantar en estos tiempos. La verdadera fe se ejerce, es decir, que la verdadera fe se practica. Y una cualidad de un cristiano maduro es el crecimiento en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y de su voluntad. Esa es una cualidad que caracteriza a un cristiano maduro, lo cual lo lleva a practicar la voluntad de Dios en su vida. Es decir, que la fe, repito, se tiene que practicar. Mire, ¿qué es lo que le pasa a un atleta si deja de entrenar? Pues pierde rendimiento, ¿verdad? Y pierde destreza por la falta de práctica, ¿verdad? Muchos de los hermanos se quedan en el camino porque su fe es una fe muy débil o nunca ha sido ejercitada, ¿verdad? Así como el ejemplo de la semilla, ¿verdad? Que fue sembrada en pedregales. Por consecuencia, cualquier viento de doctrina los mueve, o cualquier problema los mueve, ¿verdad? Cualquier pensamiento de hombre que se escucha bonito, los mueve de su fe. Y si persisten en eso, tarde o temprano terminarán apostatando de la fe y retrocediendo, ¿verdad? Recuerden que no se puede tener lo mejor de los dos mundos. No podemos pretender ser salvos y seguir pecando, ¿verdad? Si vamos a Mateo 6:24, Mateo 6:24 en Reina Valera dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Mire, pretender querer tener lo mejor de los dos mundos es no tener fe. Porque si creo el consejo de Dios cuando me dice que no podemos servir a dos señores, es porque simplemente es imposible, ¿no? Ya que en algún punto terminaremos amando más a uno que al otro, que generalmente siempre tendemos a amar más las cosas que nos ofrece este mundo, ¿verdad? Siempre tendemos a amar más al Señor más grande que generalmente nos hacemos, que es a nuestro propio yo. A ese siempre tendemos a amar más a nuestro propio yo que a Dios. Si vamos a 1 de Juan 2:15, 1 de Juan 2:15 hasta el 17, dice, en traducción viviente se los voy a leer. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico,
un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Si amamos más las cosas que ofrece este mundo, entonces estamos demostrando que el amor del Padre no está en nosotros. Y estamos demostrando que no creemos al consejo de Dios, ¿verdad? Es decir, que no estamos practicando o no estamos ejercitando nuestra fe. En pocas palabras, pues que no tenemos fe. Si vamos a Juan 10, 27. Juan 10, 27. Se los voy a leer en lenguaje actual hasta el 29. Dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Wow. Entonces, ya como resumen, para que crezca nuestra fe, esta tiene que ser probada, ¿verdad? El Señor quiere que nuestra fe tenga las mismas características que la semilla de mostaza, que nuestra fe sea resistente, que nuestra fe sea de rápido crecimiento y que sea fuerte y genuina, mi hermano. Y quisiera que se llevaran este último versículo a sus casas, y pues si se lo quieren aprender, pues sería mejor todavía. Dice 1 Corintios 15, 58, se los voy a leer en Reina Valera. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? ¿Qué les parece si oramos? Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra, mi Dios amado. Señor, aquí estamos, este pequeño grupo, Señor, de servidores fieles a ti, mi Señor, que deseamos tener ese tipo de fe, Señor, de la que tú estabas hablando cuando diste el ejemplo de la semilla de mostaza, mi Señor. Queremos tener esa fe inquebrantable, mi Señor, que no es movida por vientos de doctrina, mi Señor. Queremos tener esa fe fuerte, de rápido crecimiento, esa fe pura y genuina, mi Señor. Ayúdanos, como te dijo aquel padre de este joven: creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, henos aquí, Padre, este pequeño grupo. Nos ponemos en tus manos, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor bueno, a permanecer fieles en tus caminos, mi Señor, y que nada nos aparte de tus caminos, ni izquierda ni derecha, Padre bueno. Queremos permanecer fieles, Señor, y serte fiel a ti y obedecer tus mandamientos, Señor. Hemos aprendido que debemos escudriñar tu palabra de día y de noche, Padre, meditar en ella, que debemos orar sin cesar, Padre, y orar por nuestros hermanos que están pasando necesidad, y actuar en la fe, mi Señor, para ponerla en práctica, Padre. Venos aquí, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, y te damos gracias por tu palabra y gracias por tus consejos, Padre. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas.